Una vez más, les saludo calurosamente, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Trataremos un tema donde se reflejará cada expresión y cada información que pueda manifestar al respecto con citas bíblicas. Y comienzo diciendo que Dios no tiene atributos, porque atributo es lo que se le da o entrega a una persona. Lo que no tuvo y se le dio, se le entregó. A Dios nadie le entregó lo que Él es, porque Él es. En este tópico tendremos y conoceremos o repasaremos las propiedades o virtudes tales, las virtudes de Dios tales como eterno, lo infinito, lo omnisciente, lo omnipresente y lo omnipotente. Lo primero que debemos entender que lo que les acabo de presentar no se debe denominar como atributos, ya que a Dios nadie le atribuyó estas virtudes. Eternidad, lo que es antes y después del tiempo. Eso tiene que ver con el término eternidad. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Tiene que ver con la eternidad de Dios. Eterno es lo que no está sujeto al tiempo, en este caso a Dios, no está sujeto al tiempo. Ahí mismo en el libro de Isaías, el capítulo 40, el versículo 28, dice y hace una pregunta. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es con la parte de lo eterno de Dios. Dios es eternidad y eterno, por lo que indica que es atemporal, porque Él está antes y después del tiempo, no está sujeto a Él. Apocalipsis 1:8, que dice en el original, Dios es antes del alfa y después de la omega. El sentido que le da la Reina Valera al pasaje no es el que aparece en los textos originales. ¿Por qué? Porque es que el alfa y la omega son las primeras, las letras de, del idioma griego. Y al pasaje no es el que, a ver, aquí la última, es la primera y la última letra del griego y a su vez representa en la mitología griega dos dioses paganos. En sí, lo que aparece escrito originalmente, el Apocalipsis, en referencia al verbo y a su preexistencia, mostrando su eternidad, es, yo soy antes del alfa y estoy después de qué? De la omega. Porque porque yo estoy antes del principio y estoy después del fin. O sea, está marcando dos grandes verdades. Primero, yo estoy antes del principio. Segundo, yo estoy después del fin. Yo estoy antes y después de cualquier Dios. Eso es lo que significa. No existe nada cuando ya Dios estaba. No existía nada cuando Dios es. Ahora bien, el término infinito es en lo que acabo de decir, que Dios es antes del alfa y después de la omega. Es lo que no está sujeto al espacio, lo infinito.
no tiene límites, no tiene fronteras. Es lo que va más allá de lo más allá. Salomón da testimonio de esta verdad haciendo referencia de la infinidad de Dios y para ello le invito a que vayamos a el libro de Reyes, Primera de Reyes, el capítulo 8, el versículo 27. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Habla aquí el rey Salomón. Pero no solamente allí, sino que también ahí en Crónicas, el capítulo 2 el versículo 6 cuando dice, más, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Preguntas que hace el rey Salomón. Para mayor comprensión de lo infinito, vamos hacer una comparación tomando como referencia los dos puntos cardinales por donde sale y se oculta el sol, que son el oriente y el occidente. Aquí las escrituras dicen que estos dos puntos cardinales están distantes el uno del otro, según lo que registra el libro de Salmos, el capítulo eh, Salmos, el capítulo 103. El versículo 12, cuando dice, cuando está lejos, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuánto está de lejos? Cada vez que doy un paso al oriente, este se va alejando de mí. Nunca se va a conseguir con el oriente, nunca se va a conseguir el oriente con el occidente. ¿Por qué? Porque es que son puntos cardinales del cual usted y yo nunca podríamos alcanzar. Lo infinito de Dios está en que Dios alcance el oriente y se consiga con el occidente. Es tan infinito Dios que solo Él se alcanza con el oriente y con el occidente. El mismo Dios da testimonio de su infinidad. En Isaías, claramente nos dice en Isaías el capítulo, y quiero invitarle para que estemos leyendo y cerciorándonos que lo que se les está dando a saber es tan real porque la Biblia lo dice. Isaías, el capítulo 66, el versículo 1, el último capítulo del libro de Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? No hay lugar para Dios que el hombre haga, construya. El mismo Dios da testimonio al respecto, haciendo esa pregunta, porque el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Dios se sienta en el cielo y pone sus pies en la tierra. Mire su grandeza, ¿verdad? Ahora bien, teniendo en cuenta otra propiedad o virtud de Dios es la omnisciencia. La omnisciencia tiene que ver con lo eterno y lo infinito del pensamiento y el conocimiento de Dios. Omnisciencia es el conocimiento presente en Dios en los tres tiempos, en pasado, presente y futuro. Omnisciencia es lo inculto, es el conocimiento que Dios tiene de lo que existe en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Dios le dijo a alguien, quiero que estudies lo que es una constelación de estrellas, que
tiene que ver con un conjunto de estrellas en masa. Dios le dijo luego, analiza cuántas constelaciones hay, de billones, son incontables. Dice la Biblia que Dios cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre, de manera que con esto es de ver que grande es el Señor nuestro Dios y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Salmos 147. En el Salmo 147, el versículo 4 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. En relación ahora a lo que es la omnisciencia, endógenamente están como propiedades de... estas son propiedades, dos grandes virtudes de Dios, que son la omnisapiencia y la prognosis. De pronto usted dirá, pero nunca he escuchado estos términos. En términos en cuanto a la omnisapiencia de Dios, tiene que ver con el conocimiento de Él, tiene que ver con el conocimiento que Dios tiene del pensamiento de los hombres y es parte de la omnisciencia de Dios. Dios sabe todo lo que los hombres piensan a nivel mundial. Dios conoce todos los pensamientos al mismo tiempo de cada persona. Dios puede resolver todos los problemas al mismo tiempo. Dios no te pone en espera. Él puede atender a todos al mismo tiempo. Dios no se olvida de nadie. Usted se olvidó de Él, pero Dios no. Dios no se aleja de nadie. Usted se alejó de Él. Dios no se mueve del lugar donde siempre está. Usted fue quien se movió. Él es fiel. En cuanto a la omnisapiencia, en cuanto a la prognosis, es el anticipado conocimiento de Dios. No está el pensamiento en la mente del hombre cuando Dios sabe lo que va a pensar. No está la palabra en la boca del hombre cuando sabe lo que va a decir. Porque no te había engendrado, dice en Jeremías 1:5, porque no te había engendrado tu padre ni tu madre te había concebido cuando yo te escogí para que fueras profeta de las naciones. Esta es una intervención bíblica en cuanto a la prognosis de Dios. Antes de tú y yo ser engendrados y concebidos, ya Dios sabía quién eras tú, ya Dios sabía quién era yo. Siempre tendremos o estamos en el pensamiento de Dios, siempre, siempre estamos en el cuidado de Dios. Hablando de la omnipotencia, es de decir que es un término compuesto. Omni significa siempre y potente quiere decir lleno de poder. Por lo que indica que omnipotente significa el que siempre está lleno de poder. La omnipotencia es la capacidad que Dios tiene de hacer todas las cosas ajustadas a lo que Él es, a lo que Él ha hecho y a lo que Él ha dicho. De modo que la omnipotencia se ajusta a los principios del reino, a lo que Él mismo estableció en su palabra, de lo que Él es. La omnipotencia de Dios es consistente con las imposibilidades morales, de modo que todo lo que es contrario a su naturaleza y voluntad, Él no lo puede hacer. Dios no quebranta y Dios no interviene en tu voluntad, porque para eso te ha dado y me ha dado y nos ha dado libre albedrío. Ejemplo, Dios no puede mentir. Dios no miente. En el libro de Hebreos, el capítulo 6, el versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no miente.
En Números, el capítulo 23, Números capítulo 23, el versículo 19, también aquí está registrado tan claramente cuando dice, no exigirás de tu hermano intereses de dinero, ni intereses de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir intereses. Ay, perdón, estoy leyendo donde no es. Estoy hablando es de Números, disculpe, el versículo, capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él lo que dice, lo cumple. Dios no puede pecar. Tampoco Dios no puede pecar porque en primera de Pedro capítulo 1, el versículo 16 nos está hablando en cuanto a que Dios es santo, santo, santo. 3 veces especifica las escrituras de la santidad de Dios. Primera, vamos a leerlo claramente en primera de Pedro, el capítulo 1, nos dice ahí en el versículo 16, porque escrito está, sed santos, santos, porque yo soy santo. Dios no puede violar el libre albedrío de los hombres. ¿Dónde lo hemos registrado? En Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 que dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios le hace una advertencia con respecto a un mandato, pero también le da las consecuencias si no se obedece. Aquí el hombre tenía toda la libertad para decidir entre el bien y el mal. Dios puso al hombre a escoger entre el bien y el mal, pero dio advertencia si se acercaban al mal. Los resultados no iban a ser agradables ante Dios. Y para él mismo, para el mismo hombre, iba a ser bastante desagradable los resultados frente al escoger o seleccionar el mal. Pero también habla de las bendiciones. En Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones y de las maldiciones que libremente el hombre escoge y las consecuencias de estos actos. La omnipotencia no es que Dios todo lo pueda. No, la omnipotencia es que hay cosas que Dios no puede hacer, está limitado, Él mismo estableció principios en la palabra que debe cumplirlos. Dios hace conforme a lo que Él mismo estableció en su palabra como principios. La omnipresencia es la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes al mismo tiempo que quiera, entendiendo que la omnipresencia no lo obliga a estar en las partes que Él no quiera estar. Hay lugares donde Dios no quiere estar y no está. Esto lo podemos ver en una conversación que tuvo Dios con Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 33. En Éxodo capítulo 33, el versículo del 1 al 3 dice, y Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino.
Dios va a donde Él quiere ir y nadie lo puede presionar, aunque tenga la virtud de estar en todas partes, pero con una salvedad que es donde Él quiera estar. En Salmo 139, el versículo del 7 al 12 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi escudo, mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué maravilla saber que Dios nos ve donde quiera que vayamos. Dios está donde quiera que estemos. El nivel más alto de la adoración es la obediencia. El nivel más alto de la adoración es la obediencia. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nos está hablando aquí sobre tener un corazón puro, pero nos habla de la obediencia. Vuestra alma, nos hemos sido purificados por la obediencia a la verdad. Esa obediencia que viene como producto de la sujeción. Una sujeción viene como producto de la sumisión. Una sumisión viene como producto de la humillación, y una humillación viene como producto de un quebrantamiento, y así de una manera recíproca. Por ende, en cuanto a la obediencia, es el estar en obediencia. Así se debe estar en un estado de santidad. De esta manera hemos entendido la fuerza y la importancia que tiene el llamado a ser santo. Después del llamado a la salvación, lo primero que Dios te llama es a ser santo. Lo primero que Dios nos llama a hacer es santo, porque eso trae beneficios específicos para nuestras vidas. En Levíticos, el capítulo 11, el versículo 44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis, perdón, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. La santidad viene de Jehová. De allí depende los demás llamados que Dios haga. Eso hay que entenderlo. No levante o no levante estandarte o bandera. No lo levante, no ofrende como un presente de adoración. No haga nada en relación a la adoración si usted y yo no hemos entendido el valor de la santidad. Y como último, según lo que nos dice ahí, segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, el versículo 1 dice: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque es que somos las personas que Dios llamó y apartó para vivir una vida consagrada por Dios y para Dios.
Pero si seguimos en las tinieblas, está mal. No vivamos de la apariencia. Aquí lo que Dios ve y le interesa es formar un carácter en el área de la adoración para que tú y yo seamos verdaderos adoradores y presentemos una adoración genuina y que dicha adoración repercuta o venga en bendición a nosotros, ya que los beneficios o los beneficiados somos tú y yo como parte de la iglesia de Jesucristo, porque Dios no necesita de nuestra adoración, claro que no, Dios es adoración. Dios no espera que tú o yo vengamos a cantar una canción, nos acerquemos a cantarle una canción. Él te espera a ti, me espera a mí. Tu motivo debe ser correcto. Tu disposición, tu querer, tu entrega debe ser voluntaria. ¿Tendrás valor o tendrá valor lo que le digas en la canción? Pero independientemente de lo que le digas en la canción, Dios lo que mira es el motivo de tu corazón, lo que te impulsa a adorar con un corazón sincero y con un corazón abierto. Amén. Bendiciones, bendiciones.